¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando tu Biblia permanece abierta mientras duermes? Durante generaciones, incontables hogares católicos la han dejado así, abierta, esperando, custodiando el silencio de la noche. Algunos dicen que aleja el mal. Otros confían en que el Salmo 91 vela por ellos. Pero pocos se detienen a preguntar, ¿por qué? El padre Gabriele Amort dijo una vez, la palabra de Dios aterra a los demonios, pero solo cuando está viva en el alma. Las páginas por sí solas no tienen poder, pero cuando la palabra se pronuncia, se cree y se vive, la luz atraviesa la oscuridad y el cielo mismo se mueve. Esta noche, entremos juntos en ese misterio. ¿Qué teme realmente el enemigo en una Biblia abierta? ¿Qué verdad oculta se esconde detrás de este sencillo gesto que tantos repetimos sin saber? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la forma en que guardas la palabra de Dios en tu hogar. Y si crees que la palabra de Dios todavía habla en la noche, escribe en los comentarios: Señor, que tu luz custodie mi hogar esta noche. Tu comentario no es para el algoritmo. Es tu oración, susurrada al cielo. ¿Recuerdas haber visto la Biblia de tu abuela descansando abierta junto al rosario? Quizás las páginas estaban en el Salmo 91, con una vela encendida cerca, y sentías una paz silenciosa en el aire. Durante siglos, las familias católicas han hecho lo mismo. Dejan la Biblia abierta, confiando en que las promesas de Dios protegerán el hogar mientras todos duermen. Es un gesto hermoso de fe y esperanza. Una forma silenciosa de decir: Señor, esta casa te pertenece. En algunos países, los sacerdotes bendicen los hogares con una Biblia abierta, no como un amuleto, sino como un signo visible de que la palabra de Dios vive en ese lugar. En otros, las familias colocan una flor seca o una pequeña cruz entre las páginas, como si sellaran su confianza en la protección divina. Pero el padre Amort advertía: la fe comienza donde termina la superstición. La Biblia no es un talismán que se exhibe, es un pacto que se vive. Dejarla abierta debe despertar algo más profundo en nosotros: el deseo de escuchar, de responder. Y quizás por eso, esta tradición no ha desaparecido. Porque cada vez que pasas frente a ese libro abierto, algo sagrado susurra entre sus páginas. Una invitación que se niega a permanecer en silencio. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántas noches han sido guardadas por estas palabras? El Salmo 91, conocido como el escudo de la fe, ha sido rezado en medio de tormentas, enfermedades y miedos profundos. Los exorcistas, como el padre Amort, lo recitaban antes de enfrentar la oscuridad. No porque la tinta o el sonido asusten a los demonios, sino porque cada palabra pronunciada con fe lleva consigo autoridad divina. Él solía decir: los demonios no temen el papel, sino la presencia que la palabra trae. Cuando este salmo se proclama con fe, deja de ser poesía. Se convierte en armadura. Cada línea coloca tu alma bajo las alas de Dios. Cada verso reclama tu hogar para Cristo. ¿Lo has sentido alguna vez?
Esa calma que llega al leer un solo versículo antes de dormir. Esa sensación de que la habitación entera respira paz. No es imaginación. Es la gracia tomando raíz. Y sin embargo, hay una verdad más profunda que muchos creyentes aún no comprenden. Porque si la palabra es tan poderosa, ¿por qué algunos hogares siguen inquietos, aún con una Biblia abierta en cada mesa? Muchos creen que mantener la Biblia abierta trae paz al hogar. Y a veces es cierto, porque ese gesto nace del amor y de la fe. Pero el padre Amort advertía que el mismo gesto puede convertirse en una trampa si olvidamos su sentido. Él decía, el demonio se ríe de los libros abiertos, pero tiembla ante la fe viva. ¿Cuántos de nosotros dejamos la Biblia abierta y pensamos que con eso basta? Esperamos que las páginas nos protejan, aun cuando el corazón permanece cerrado. La verdad es que el enemigo no teme al papel ni a la tinta. Teme al creyente que lee, cree y vive lo que está escrito. Los demonios no huyen de los objetos, sino de la obediencia. Una Biblia sin leer es como una lámpara cubierta de polvo, hermosa a la vista, pero inútil en la oscuridad. ¿Cuántas noches hemos sentido miedo mientras la Biblia permanecía muda junto a nosotros? Quizás no porque Dios no estuviera presente, sino porque su palabra nunca fue pronunciada. Si esta noche tu Biblia está abierta, deja que te recuerde algo más profundo, no que Dios esté atrapado entre sus páginas, sino que espera que abras tu corazón antes de que la tinta se borre en el silencio. Entonces, ¿qué significa realmente mantener la Biblia abierta? El padre Amort solía decir, una Biblia abierta es una puerta, y Dios espera al otro lado. No es un símbolo de miedo, sino de invitación. Dejar la Biblia abierta no debe ser un ritual vacío, sino un recordatorio vivo. Cada mirada hacia esas páginas es un susurro del cielo. Ven y escucha. Aún tengo algo que decirte. La Iglesia siempre ha enseñado que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando lees aunque sea un versículo con fe, ya no estás solo en la habitación. Algo eterno se mueve. El Espíritu Santo habla en ese instante de silencio. Por eso tantos sacerdotes y exorcistas recomiendan leer la Escritura en voz alta en casa. La palabra pronunciada santifica el aire mismo. Reclama cada rincón para Cristo. No es el libro abierto lo que protege, sino el alma abierta que acoge la gracia. Así que la próxima vez que veas tu Biblia abierta, no mires papel ni letras. Mira un altar. Mira una invitación. Mira al Dios que sigue hablándote a través de palabras escritas hace siglos, llamando tu nombre en el silencio de la noche. La noche siempre ha sido la hora del silencio y de las sombras. Cuando la casa se aquieta y los sonidos se apagan, otro tipo de movimiento comienza. El miedo, la tentación, la soledad. Todo parece más fuerte cuando se apagan las luces. En ese momento, el enemigo susurra, esperando ser escuchado por un alma cansada. El padre Amort decía, la oscuridad no es una hora del día, es un lugar donde se olvida la palabra de Dios. Por eso el mal teme a la Escritura, porque cada versículo recordado, cada línea proclamada,
abre una grieta en la noche misma. Cuando la palabra se lee con fe, la luz entra en lo invisible. Ningún espíritu de desesperación puede permanecer donde un creyente pronuncia el nombre del Señor. Los demonios no huyen por el volumen de la voz, sino por la presencia que habita en ella. ¿Lo has notado? Los momentos en que sientes más ansiedad suelen ser aquellos en los que más tiempo llevas sin orar. La oscuridad se alimenta del silencio de nuestros corazones. Pero un solo versículo, susurrado con fe, cambia todo. Por eso, algunos creyentes mantienen la Biblia cerca durante la noche. No por superstición, sino como un arma de luz. Cuando lees la palabra antes de dormir, es como si entregaras tu alma al cuidado de Dios hasta el amanecer. Y en algún lugar, más allá de lo que los ojos pueden ver, la oscuridad recuerda que ya ha sido vencida. El padre Amorth decía con frecuencia: la palabra de Dios no fue escrita para ser leída en silencio, sino para ser proclamada. Sabía que cuando la escritura se pronuncia en voz alta, el aire mismo cambia, porque la palabra no es solo texto, es presencia. Y cuando un creyente la proclama, el cielo responde. Piensa en Jesús en el desierto. No discutió con el tentador, no razonó con él, simplemente habló la palabra. Está escrito. Y el enemigo huyó. Ese mismo poder sigue estando en tu boca. Cada versículo que pronuncias con fe lleva autoridad. Es como encender una llama en una cueva. La oscuridad no puede negociar con la luz. Cuando lees la escritura en voz alta en tu hogar, no realizas un ritual. Estás declarando territorio que pertenece a Dios. El padre Amorth contaba que una mujer atormentada por el miedo vino a buscarlo. No comenzó con oraciones de exorcismo. Le pidió que leyera el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Su voz temblaba. Luego se afirmó, y la paz llenó la habitación. Ese es el poder de una palabra viva. No pronunciada para impresionar al cielo, sino para invitarlo a habitar entre nosotros. Si alguna vez has sentido miedo en tu hogar, tal vez ha llegado el momento de no solo tener la Biblia cerca, sino de dejarla hablar de nuevo. El padre Amorth repetía con fuerza: la fe comienza donde termina la superstición. Estas palabras penetran el alma, porque nos recuerdan que incluso las cosas santas pueden vaciarse de sentido si el corazón olvida por qué cree. La superstición es el miedo disfrazado de fe. Dice: si hago esto, nada malo ocurrirá. Pero la verdadera fe susurra: aunque venga la oscuridad, confío en Dios. La Biblia, el rosario, la cruz, ninguno de ellos es un objeto mágico. Son signos sagrados que nos conducen al encuentro con Dios, no instrumentos para controlar lo divino. El mal no huye de los símbolos en sí, sino de la gracia viva en el creyente. El padre Amorth lo veía a diario. Personas que llegaban con medallas, velas o agua bendita, buscando protección inmediata. Y él les preguntaba con suavidad: ¿oras? ¿Perdonas? ¿Amas? Porque sin eso, ningún objeto puede salvarnos. La diferencia es clara. La fe abre el alma. La superstición la encierra en el miedo. La fe invita a la gracia. La superstición intenta manipularla. Así que cuando mantengas tu Biblia abierta,
No lo hagas por temor a lo que pueda pasar, sino como una declaración de confianza. Creo que Dios ya reina en este hogar. El padre Amorth solía decir que las batallas más duras que presenció no fueron en las iglesias, sino en los hogares comunes. Una noche, una familia vino a buscarlo, desesperada. Contaron que algo extraño ocurría, ruidos al anochecer, discusiones sin motivo, una pesadez que llenaba la casa. En la mesa había una gran Biblia, abierta en el Salmo 91. Llevaba años allí, intacta, sin leer. El padre no tomó el agua bendita de inmediato. Les pidió sentarse y abrir de nuevo esa misma Biblia, pero esta vez para leerla. El padre comenzó con voz temblorosa. La madre lo siguió, luego los hijos. Y cuando llegaron a las palabras, pues a sus ángeles mandará sobre ti, la habitación entera se quedó en un silencio profundo. Después, el padre Amorth dijo, no fue el exorcismo lo que cambió esta casa, fue la obediencia. Semanas más tarde, la familia escribió de nuevo. Ya no había miedo, no más ruidos, solo paz, como un viento suave recorriendo cada cuarto. Su hogar volvió a ser un lugar de oración. Aquella batalla no era contra sombras, sino contra el silencio. Porque el mal no necesita ruido para crecer. Solo necesita que dejemos de orar. ¿Cuántos hogares son como el de aquella familia? Biblias abiertas, corazones cerrados, esperando una paz que nunca llega. Tal vez la lucha esté más cerca de lo que creemos. Y tal vez la victoria comience con un solo versículo pronunciado en voz alta. Si el padre Amorth te enseñó algo por encima de todo, fue esto. No dejes que la palabra duerma en tu casa. Entonces, ¿cómo despertarla? Empieza de manera sencilla. Elige un pasaje, un salmo, un versículo del Evangelio, y léelo en voz alta cada noche. No como un ritual, sino como una conversación. La palabra de Dios no se apresura. Respira entre sus líneas. Déjala resonar. Pide al Espíritu Santo que haga viva esa palabra en tu vida. Di, Señor, que esta palabra entre en mi hogar, en mi familia, en mi corazón. Luego guarda silencio un momento, porque la gracia suele llegar suavemente, sin ruido. No necesitas ser teólogo, solo necesitas estar presente. Un solo versículo leído con amor puede transformar el ambiente más que una hora de silencio temeroso. Bendice tu casa con esa lectura. Hazlo con tu esposo, tus hijos, o incluso a solas. Cada vez la luz se hace más fuerte. La paz se vuelve más profunda. Poco a poco, tu hogar dejará de ser solo un refugio del mundo y se convertirá en una morada de Dios. Porque una Biblia abierta acumula polvo, pero una Biblia abierta con fe reúne ángeles. El padre Amorth solía terminar sus misiones siempre del mismo modo. No con un largo sermón, sino con una oración sencilla. Una oración que recogía el miedo del pueblo y lo entregaba a Dios. Recemos juntos esta noche. Donde quiera que estés, cierra los ojos si puedes. Respira despacio. Siente el silencio a tu alrededor. Y haz tuyas estas palabras, Padre Celestial. Envía tu luz a este hogar.
Que toda sombra huya ante la presencia de tu palabra. Que tus ángeles custodien cada puerta y cada ventana. Que ningún espíritu de miedo, ira o tristeza habite aquí. Señor Jesús Cristo, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Cubre a mi familia con tus alas. Que tu cruz se interponga entre nosotros y todo mal. Que tu paz reine esta noche y por siempre. Espíritu Santo, sopla en nuestros corazones el fuego de la fe. Llena esta casa con tu presencia, brillante, serena y fuerte. Amén. El Padre Amort decía, cuando una familia ora así, la oscuridad recuerda su derrota. Que tu oración suba al cielo esta noche y que el mismo Señor haga guardia mientras descansas. Amigo mío, si has llegado hasta aquí, gracias. Has caminado por el misterio, la advertencia y la verdad. Que no es la Biblia abierta la que nos protege, sino el corazón abierto que permite a Dios hablar. Esta noche, antes de dormir, mira una vez más ese libro sagrado en tu hogar. Recuerda que Dios no está en silencio. Su palabra aún respira, aún protege, aún sana. El Padre Amort terminaba cada charla con una frase sencilla. No dejes solo tu Biblia abierta. Deja también tu corazón abierto a Dios. Esa es mi oración por ti esta noche. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo con alguien que necesite paz y escribe una línea en los comentarios. Señor, que tu palabra viva en mi hogar. Que ese sea tu pequeño acto público de fe, tu chispa de luz en un mundo que olvida orar. Y si deseas seguir creciendo en la fe, suscríbete a Fe Viva Cada Día, para que cada jornada escuches un susurro más de la palabra que nunca duerme.